Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Vamos a hablar de danza y vamos a tener la oportunidad de ver justo ahora que están preparando las etapas del odio de Mijaíl Rojas. La presenta la compañía Las Sangres, vamos a hablar de ellos también en un momento. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con una bailarina del CEPRODAC, que es parte del elenco que están en esta producción. Nos va a decir cómo fue que se encontraron estos dos lenguajes entre bailarines de escuelas distintas, con métodos distintos y bueno, trabajando por primera vez. También Mijaíl nos va a contar sobre cómo fue que abordó este tema del odio, por qué también es válido hablar de él, representarlo, y vamos a hablar también sobre qué es lo que vamos a ver en escena, si es un proceso catártico, si los bailarines de repente van a explotar ahí algo que traen por dentro, o si pueden tomar distancia y simplemente nos lo van a representar, si de alguna manera es un diálogo. En fin, va a estar bastante bueno porque también nos van a decir cómo es su preparación más allá de lo físico. Por supuesto que eso es muy importante, pero también fue importante para ellos aprender a expresarlo, a no contenerlo, a ser capaces de demostrarlo y poder vivirlo en escena. Así que quédense con nosotros, vamos a estar hablando con Mijaíl Rojas y los integrantes de Las Sangres aquí en Más Cultura. Las etapas del odio. Es la obra que transforma este sentimiento en energía. En esta puesta en escena se vive el odio a través de los ojos de un vagabundo neoyorquino. Todo comienza cuando Diberto Pan, un indigente con una visión imparcial de la vida, observa a una sociedad sumida en el caos, la violencia y el odio. Toda la estructura que ven es de una fantasía, es un sueño. Esto es mi sueño. El personaje se llama Diberto Pan. Él desde los 60 vive en la calle, reclutando gente. Es como un filósofo de la calle. Entonces, pero tiene sus demonios. Como muchos que viven en la calle, cosas han pasado. Y él con su fiel amigo Wilson se van buscando nuevos reclutos, se van pueblo en pueblo, bar en bar, se meten en todo, un poquito, sí. En escena yo le propongo a los intérpretes que usen esa herramienta para proyectar, ¿no? Que se le llama agresión ritualizada. No necesitamos, para hablar de odio, pegarle físicamente a alguien, ¿no? Sino es una energía que se convierte en una herramienta donde está conscientemente utilizada, ¿no? Pues es una reflexión sobre el odio mismo, sobre qué lo genera, cómo lo utilizamos en nuestra vida, cómo nos va llevando Jack por todas las etapas que hemos descubierto durante este proceso de investigación y de montaje. Interesante de punto de vista de un callejero, que la gente a veces tiene poco respeto, lo ven como un rechazado, cuenta la historia, ¿no? Usualmente es otro personaje hablando del callejero, ¿no? Entonces, en este caso, estoy agradecido a Mijaíl que, como vengo de Nueva York y hay muchos como ese personaje
que yo crecí viéndolos, ¿no? Cerca de mi casa. Entonces vemos a esa gente y lo rechazamos sin saber por qué está así, ¿no? Entonces Mijael me dio la oportunidad a interpretar ese personaje. Aunque vive en la calle, es un hombre con conocimiento y tiene su razón por estar en la calle. Entonces me gusta el personaje mucho. Hablar del odio, hablar de la violencia es porque es real, porque existe en nosotros, en nuestra naturaleza. Así como sabemos amar, podemos llegar a odiar de una manera incluso más intensa que el amor, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar conciencia también de esto, ¿no? Si tomamos el amor para construir, podemos tomar la energía de agresión para construir también. En esta obra, Mijail Rojas representa el odio desde otra perspectiva, desde otra visión. Así, lo representa, lo entiende y lo convierte en arte. Tan intensa es su danza que genera una energía que a su vez se convierte en historia que desafía y busca cómplices. Se plantea la idea de que la fuerza provocada por el odio es tan intensa como la del amor. Ambas emociones pueden canalizarse en energía positiva, en potencia transformadora. El odio también es la contención de la energía, la contención, la represión, ¿no? Es como una olla de presión que está contenida y no tiene el menor punto de escape o de fuga de energía. Entonces, cuando sale, cuando detona en algo destructivo. Sin embargo, si lo tomamos para transformar o para crear, puede ser algo muy constructivo, ¿no? Yo imagino que si lo podías externar, ser mucho saludable, ¿no? Pero como no hay ¿qué es la palabra? Alguien que te enseña. Por fortuna, en mi pueblo, y yo vengo de un pueblo afroamericano, vemos cosas así desde niño. O sea, vamos a rituales en la iglesia, por ejemplo, y externamos, ¿no? En las canciones, no son bailes en realidad, son movimientos y entonces nos enseñan desde niño a externar. No creo que tenga que vivir el odio en sí para poder presentarlo aquí. Creo que tienes memoria, sí, pero no es desquiciarte, ¿sabes? No es llegar hasta la ira para que el público resuene contigo, sino es saber contener el odio sin hacerte daño. Imagínate, una catarsis nos matamos todos, ¿no? Porque quedarte ciego no sirve a nadie. Entonces sí, tienes que estar muy alerta de los trazos, de la energía. Es tener súper claro qué es el odio y cómo convives con ello para no accidentarte también, ¿no? En las etapas del odio podemos apreciar varios factores que nos llaman la atención de inmediato. Uno de ellos es la capacidad que tiene esta obra de que, a pesar de que es un producto ya terminado, que ya se ha presentado en varias ocasiones, aún hay espacio para la improvisación y esa improvisación es capaz de sorprender no solamente al público, sino también a los intérpretes. Recordemos que con todo y que hay cierto orden, hay un centro, un catalizador del caos y de alguna manera también es el hilo conductor más que narrativo, ya que en las etapas del odio no se nos está contando una historia, más bien se abre el telón y lo que podemos ver es la mirada de alguien más de un tema muy recorrido, muy hablado, es el odio. Y bueno, para hablar del odio hay que pasar por mucha preparación, pero también es muy difícil hablar de odio y de violencia de alguna manera que al público le llame la atención. Mijail Rojas tenía la voluntad de abordar este proyecto debido a que es un producto natural que está en todas partes, la violencia y el odio, y es todo un tema, cómo es que nosotros lo manejamos o decidimos no manejarlo, cómo es que se acumula y eso desencadena otras cosas en nuestra vida y cómo es que eso condiciona nuestra visión de muchos otros aspectos que en realidad están enfocados al odio y nosotros ni siquiera lo sabemos. Lo que se nos enseña aquí
es la violencia por la violencia, el odio por el odio, y de alguna manera podemos darnos cuenta a través de la mirada de alguien más cómo somos nosotros quienes le damos de alguna manera justificación a través de la perspectiva, de alguna idea moral, a la violencia en general, cuando en realidad a lo mejor si nos comparamos con alguien que no tiene que hacer esos matices, que solamente ve violencia donde hay violencia, pues podamos comparar nuestra propia perspectiva y sobre todo vivirlo de alguna manera que se sobreponga a la noción de violencia con la que nosotros ya venimos y nos sentamos en nuestra butaca. Seguimos hablando de las etapas del odio aquí en Más Cultura. Es así como en escena, en una perfecta coordinación, 12 bailarines hacen derroche de talento. Representan las etapas del odio en una danza provocadora y transgresora. Aquí, el movimiento lo es todo. Su cuerpo es solo una herramienta que manejan a su antojo para transmitir y exaltar. Y es esta danza acelerada que emula la cotidianidad de la sociedad actual. Describe y expone emociones escondidas y odios expresados. Hemos hecho un trabajo muy profundo a través del psicoanálisis, no el psicoanálisis tradicional, un psicoanálisis más junguiano, con un psicoanalista que trabaja a partir del sonido, ¿no? A partir de la vibración del cuerpo, se llama imaginación sonora. Él es Sven Dogener, y él nos ha ayudado mucho a encontrar y a definir un poco estas emociones y poderlas canalizar y hacer consciente y transformarla en energía. Sí, sí me ha costado mucho trabajo porque Mijaíl tiene un lenguaje muy particular y para mí fue poco tiempo de sentir ese material, pero no así el tema, por ejemplo, ¿no? Como la contención y el situarte en el estado, más que un personaje son estados, eso no me ha costado trabajo. Pero bueno, el punto es como unir ambas cosas, ¿no? De su lenguaje y el estado. Lo que hemos tratado de hacer es analizar y sincretizar esos acontecimientos de la vida que uno no puede evitar. A veces como una metáfora, si quieres, dentro de una paradoja, porque se te pasa, pero ¿cómo resuelves? ¿No? ¿O qué haces? ¿No? ¿Qué es la reacción que te provoca? Y creo que Mijaíl, por eso me gusta mucho su propuesta, porque son cosas en la vida que he vivido. Entonces me da chance a expresar a través de ese proceso cosas que me han pasado en la vida. Una cosa que tiene una particularidad, bueno, en mi trabajo creo y que yo estoy buscando, es la parte interpretativa pero vivencial, ¿no? Lo que decían ellos, cómo el intérprete, a pesar de que hay una estructura, no está limitado por esa estructura, sino está sucediendo en el momento y es auténtico y es único ese momento. Y puede cambiar, puede transformarse sin salir de una línea dramática o sin salir de la estructura establecida. En las etapas del odio, como ya mencioné, más que haber un hilo narrativo, una historia que se nos esté contando, lo que podemos ver son varios cuadros, como los percibe una persona que obviamente piensa de forma muy distinta a nosotros, que tiene una percepción ya muy sistematizada de cómo enfrentar, cómo reaccionar ante este estímulo tan fuerte que es la violencia, cómo contener esa respuesta al estímulo que podría ser el odio o el rencor, cómo manejarlo. Y bueno, para alguien que no lo conozca, para alguien que no esté enterado de nuestras maneras de lidiar con esto podría parecer algo muy enfermizo. Por eso es que los cuadros que se nos presentan sobre violencia, persecución, venganza, en realidad son escenas que podrían parecer muy generales, y es gracias a eso que nosotros podemos interactuar con ellas, llenarlas con nuestra propia experiencia. Por ejemplo, quizá no hemos vivido físicamente
una persecución, todo este terror, porque lo hemos visto en alguna película, en algún periódico, alguien nos lo ha contado. Y nosotros hemos creado empatía con esa sensación y aquí la reviven para nosotros. Aquí somos nosotros enfrentándonos a esa sensación, juzgándola. Y si esto no fuera suficiente, si este estímulo le faltara, en la obra sí se nos cuestiona directamente después acerca de nuestro papel como espectadores a veces, como creadores de violencia y también como entes violentados. Y esta reflexión es lo que quiere lograr Mijaíl Rojas, que no se anda por las ramas y no solamente te lo sugiere, no solamente te lo presenta, también te lo pregunta, te lo arrebata. Y eso es gracias no solamente a lo que puede hacer Jack, que es el centro de esta obra, para presentarlo, para mostrarnos lo que él ve, sino la elocuencia que tiene para preguntárnoslo, para hacer que todo eso que estamos interiorizando al ver la obra explote, como explota el mismo Jack cuando cierra esta presentación de las etapas del odio. Continuamos aquí en Más Cultura. Like a almost gone. Las etapas del odio se distingue por cada uno de sus elementos, por tener como hilo conductor y personaje central de la historia a un músico de gran fuerza interpretativa. On the run, oh volunteer slavery. Este músico deja el papel soterrado y de fondo para ser el contador de historias. Este indigente al lado de su fiel amigo Wilson nos llevan de la mano para enfrentarnos con nuestra realidad, cruda y sin tapujos. I'm gonna let it shine and shine. Well, this little light of mine. Cada sonido tiene su propiedad, ¿no? Y a veces guardamos adentro de nosotros, pero cuando sale el sonido ya está cargado, ¿no? Entonces, a través de ese tipo de procesos improvisamos, buscamos sonidos adecuados a la obra. Ellos trabajaron con un psicoanalista, creo que es, de sacar esos sonidos. Mucha gente, los pasa a mucha gente. Que es la primera cosa cuando algo pasa que haces, ¿no? O se lo externas o lo internas. Yo creo que muchos se van por adentro. Creo que estamos viviendo en ya no en una contención del odio, sino como en una expresión del odio total, ¿no? O sea, ya no puedes ir caminando en la calle con minifalda porque eres agredida rápido, ¿no? O hablar por teléfono, te lo roban. O sea, ya es como estar viviendo en este odio constante y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? No de manera explícita, que es lo que para mí está padre, ¿no? No es la pantomima del odio, sino nuestra idea y la manera en la que se concreta para nosotros todo el odio, pues. Lo que pueden ver que están preparando es las etapas del odio de Mijaíl Rojas y bueno, vamos a charlar sobre este grupo de bailarines. Son 12 en escena, son 6 de la compañía Las Sangres, 6 del CEPRODAC, más un músico que de alguna manera él es el protagonista de la historia, pero bueno, en un momento vamos a llegar a eso y también vamos a charlar con él. Para llegar a este nivel de acoplamiento, ellos tuvieron algunos meses para prepararse. Son bailarines que vienen de escuelas distintas, de practicar técnicas distintas y por lo tanto acoplarse bajo una sola dirección puede ser un poco complicado, pero bueno, pueden acompañarse porque el tema es nuevo para ellos. Ya hablamos sobre la preparación que tuvieron que tener de alguna manera para apoyarse, ser capaces de expresar este odio y bueno, hacer la crítica que es a fin de cuentas esta obra al odio que vivimos, al odio cotidiano, porque más bien uno está acostumbrado a reprimirlo, ya sea por educación, por cortesía, por la razón que sea, y ellos tienen que ser capaces de presentarlo para actuar como una sola compañía, por lo menos para esta obra. Ellos hablan un lenguaje común que más o menos también lo crearon en todo lo que fue este proceso y nosotros podemos observar pequeños detalles, a lo mejor de la personalidad de cada uno, en las escenas donde podemos ver caos. En esta obra, el tema central, obviamente, es el odio y lo que podemos ver es violencia, persecuciones, venganzas, mucho contacto físico
y de alguna manera hay también caos, sobre todo en las escenas, ahí de repente están corriendo todos, de repente están luchando y esto no está dictado para que siempre sea de la misma manera. El chiste es que siempre dé el mismo resultado y es en esta pequeña oportunidad que ellos tienen para improvisar algo, para recoger, para levantar o incluso para que algo les salga mal, que podemos ver que ellos son capaces de hablar como un solo grupo, ya que a pesar de que no lo tienen todo planeado, son capaces de llevarlo a cabo como una compañía que ha trabajado bastante más que los pocos meses que ellos tienen trabajando como equipo. Quédense con nosotros aquí en Más Cultura, que seguimos hablando con Las Sangres y con bailarines del CEPRODAC. Para Mijaíl, representó un reto total. Conjugar tanto talento en escena, tanto potencial, tantas escuelas. Conjuntar dos compañías en un proyecto tan único detonó las aptitudes. Cada bailarín tiene una fortaleza interpretativa que no depende en su totalidad del coreógrafo. Así, se presentan como intérpretes de conceptos, más que como ejecutantes de movimiento. La idea primero fue a través del trabajo de imaginación sonora con Sven, un poco fue mover al intérprete, al individuo, a salir de lo aprendido, ¿no? Todos tenemos, depende de nuestro marco referencial, ciertos códigos para reaccionar ante ciertos estímulos. Entonces, la idea fue justamente mover esos códigos personales, emotivos, y poder utilizarlos, ¿no? Más que dos escuelas, son dos compañías, ¿no? Que el CEPRODAC no es una compañía, pero venimos de muchas más escuelas, ¿no? Personalmente somos mínimo 5 escuelas diferentes. Son 12 maneras diferentes de trabajar y 2 estilos completamente diferentes. Pero lo que está padre es como Mijaíl tiene claro su lenguaje, entonces es todos fluir hacia ese mismo punto, lenguaje, tema, pieza, saber que el 26 empezamos funciones y concentrar toda esa energía hacia ese mismo punto, más allá de las ideologías o de las formas de moverse, ¿no? Es como concentrarte en un solo punto y así podemos generar un lenguaje común. Este trabajo con el CEPRODAC yo lo veo como algo nuevo, ¿no? Porque integrar nuevas energías, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver este universo escénico cambia y seguramente va a cambiar, ¿no? Pero un poco lo rico de la obra y lo que yo busco es que se mueva. Entonces yo creo que es interesante una pieza que no es estática y que está confluyendo con muchos artistas. Hay músicos, hay artistas visuales, porque hay video, hay iluminadores. Entonces creo que es un equipo fuerte y ya está aprobada la obra. Creo que ahorita es su mayor punto de madurez, entonces es importante que la vean y bueno, saquen sus propias conclusiones. Ya llegamos al último bloque de esta emisión de Más Cultura. Hemos estado platicando sobre las etapas del odio de Mijaíl Rojas, que nos presenta la compañía Las Sangres, que de alguna manera también lo produce el CEPRODAC. Y bueno, como pueden ver, ya falta cada vez menos para que finalice el calentamiento y empiece la obra. Si ustedes quieren ver las etapas del odio o cualquier otra producción de la compañía Las Sangres, pueden encontrar el calendario de sus presentaciones, algunas demostraciones de sus trabajos en Facebook. Los pueden encontrar como Las Sangres, compañía de danza. Y bueno, ellos justo acaban de dar un paso muy importante. Eran una compañía que estaba institucionalizada y ahora por diversas razones funcionan como una compañía independiente, así que ustedes como público no se pueden perder la oportunidad no solamente de ir a disfrutar su trabajo, sino de aplaudírselos, porque la verdad esto merece un gran reconocimiento. Un trabajo de la calidad de las etapas del odio, bueno, no cualquiera se lo avienta y menos de manera independiente. Yo soy Moisés, esto fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
let it shine, oh let it shine, oh let it shine. Let nobody blow it out, no.